La historia del apóstol Pedro negando a Jesús es uno de los momentos más dramáticos de los evangelios. ¿Cómo es posible que uno de los discípulos más cercanos a Jesús lo negara 3 veces en su momento de mayor necesidad? Hoy exploraremos en profundidad los posibles motivos detrás de la negación de Pedro, su relación con Jesús, el contexto histórico y el papel que esta historia juega en la fe cristiana. Antes de que Pedro fuera el apóstol que conocemos, él era un simple pescador. Su nombre de nacimiento era Simón, y su vida transcurría en las orillas del mar de Galilea, en un pequeño poblado llamado Betsaida. Allí, junto con su hermano Andrés, se ganaba la vida capturando peces para venderlos en los mercados de la región. El trabajo de un pescador era duro, expuesto al viento, al frío y a las tormentas repentinas del mar. A pesar de las dificultades, Simón era un hombre tenaz. Se sabe que, al igual que otros pescadores, su carácter era fuerte, moldeado por los desafíos constantes del mar y las largas noches de trabajo. Sin embargo, bajo esa apariencia de dureza, Pedro también era un hombre de gran corazón, alguien que buscaba algo más profundo que solo peces y redes. Y fue en medio de esa vida de rutina y arduo trabajo que Simón tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Un día, mientras lanzaba sus redes, se le acercó un hombre con una propuesta insólita. Este hombre era Jesús de Nazaret, quien le dijo: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Sin pensarlo mucho, Simón dejó sus redes y su bote y siguió a Jesús, iniciando así su transformación en el discípulo que conocemos como Pedro. El nombre Pedro no era su nombre original. Jesús se lo dio más adelante en su viaje, llamándolo Kefas, en arameo, que significa roca, y que en griego se traduce como Petros o Pedro. Este nuevo nombre no era un simple apodo. En el mundo antiguo, los nombres tenían un significado profundo, y al darle el nombre de Pedro, Jesús señalaba el papel clave que este pescador humilde estaba destinado a desempeñar. Sería la roca sobre la cual se construiría la comunidad de creyentes que conocemos hoy como la Iglesia. A lo largo de los evangelios, vemos que Pedro es un personaje apasionado, impulsivo y a menudo el primero en hablar o actuar. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién creen que es Él, Pedro responde sin dudar: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta declaración es una muestra de la fe temprana y ardiente que Pedro tenía en Jesús y se convierte en una de las primeras confesiones de fe en los evangelios. Pero al mismo tiempo, Pedro era humano, lleno de dudas, temores y debilidades. En ocasiones no comprendía completamente las enseñanzas de Jesús y, como veremos más adelante, enfrentaba luchas internas. A pesar de ello, Jesús veía en Pedro un potencial único y un espíritu fuerte que, aunque imperfecto, sería esencial para la misión futura de la Iglesia. Pedro, junto con Santiago y Juan, formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, aquellos a quienes Él llevaba consigo en momentos especiales y que fueron testigos de sus milagros más impresionantes. Desde la transfiguración de Jesús en el monte hasta la resurrección de la hija de Jairo, Pedro fue testigo de momentos que transformaron su comprensión de quién era Jesús. Este papel tan cercano a Jesús hizo que Pedro desarrollara una profunda lealtad y amor por su maestro. Sin embargo, en el fondo, Pedro era como todos nosotros, un ser humano con temores, con dudas y con un instinto natural de supervivencia. Este contexto es esencial para comprender cómo, en el momento de la prueba, esa misma roca que Jesús había nombrado vacilaría bajo la presión
Pedro fue alguien que conoció la grandeza y la gracia de Jesús, pero que también tuvo que enfrentar su propia debilidad en el momento más oscuro de su vida. Entender quién era Pedro antes de la negación nos ayuda a comprender por qué este apóstol tan leal, llamado Roca, llegó a tropezar en su lealtad. La historia de Pedro es la historia de todos nosotros, una mezcla de fe y fragilidad humana que nos enseña que incluso los más fuertes pueden necesitar redención. La última cena es un momento cargado de emociones y revelaciones. Jesús sabe que se acerca la hora de su muerte y decide compartir sus últimas enseñanzas con sus discípulos. En medio de esta cena, Jesús deja a sus seguidores con un anuncio que parece incomprensible para ellos. Esta noche, todos se escandalizarán de mí. Pedro, lleno de lealtad y valentía, se adelanta para reafirmar su compromiso con Jesús, diciendo que él, aunque todos los demás se apartaran, jamás lo haría. Es aquí cuando Jesús, en tono solemne y firme, responde a Pedro con una predicción que el apóstol jamás imaginó. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En este momento, la afirmación parece incomprensible para Pedro, quien está seguro de su devoción. Sin embargo, Jesús, conocedor del corazón humano y de las luchas internas de cada uno, prevé que las pruebas venideras serán demasiado duras, incluso para el más leal de sus discípulos. La profecía no es una sentencia de condena, sino un reflejo de la naturaleza humana que en situaciones extremas puede tambalear. Tras la oración en Getsemaní y el arresto de Jesús, Pedro y otro discípulo siguen a la distancia mientras llevan a Jesús ante el Sanedrín. Pedro llega hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, donde las llamas de una fogata iluminan rostros desconocidos, muchos de los cuales son hostiles a Jesús y sus seguidores. La situación es tensa. Jesús, su maestro y amigo, ha sido apresado, y Pedro se encuentra rodeado de guardias, sirvientes y otras personas que lo miran con sospecha. Pedro, quien momentos antes había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, ahora se enfrenta a un entorno en el que su vida podría correr peligro si se revela como seguidor de Jesús. La autoridad del Sanedrín, junto con el poder de las autoridades romanas, hacen de este un lugar peligroso para cualquiera que esté asociado con el Nazareno. Es en medio de este ambiente cargado de miedo y sospecha que comienza el acto de negación. Mientras Pedro intenta mantenerse cerca de Jesús, en la distancia, una criada se le acerca, observándolo con detenimiento. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», le dice, señalándolo como seguidor del hombre que ahora está siendo juzgado. Pedro, nervioso y rodeado por extraños, responde rápidamente: «No sé de qué hablas». Es una negación simple, casi sutil, pero suficiente para distanciarse de la acusación inicial. Poco después, otro sirviente lo señala frente a más personas. Este estaba con Jesús de Nazaret. La afirmación es directa y amenaza la seguridad de Pedro en un ambiente cada vez más hostil. Con mayor intensidad, Pedro responde ahora con un juramento: «No conozco a ese hombre». Este segundo acto de negación muestra cómo, poco a poco, el miedo va tomando control de sus palabras y sus decisiones, llevándolo a distanciarse cada vez más de su maestro. Finalmente, un grupo de personas lo rodea y uno de ellos, percibiendo su acento galileo, le dice: «Seguro que tú también eres uno de ellos. Tu forma de hablar te delata». Esta tercera acusación es diferente. Lo identifican no solo por asociación, sino por su propia identidad, por el lugar de donde proviene. Pedro, sintiendo que cada palabra lo incrimina más,
Desesperado y angustiado, niega con juramentos y maldiciones, diciendo con vehemencia: no conozco a ese hombre. En ese preciso momento el gallo canta y Pedro se queda inmóvil, helado por la realidad. La profecía de Jesús se ha cumplido. Pedro había asegurado que nunca lo abandonaría, pero el miedo y la desesperación lo llevaron a hacer justamente lo contrario. En un instante, todas sus convicciones y su lealtad se desmoronan, dejándolo expuesto a su propio arrepentimiento. Pedro sale del patio y llora amargamente. En esos momentos enfrenta una dolorosa verdad. Su lealtad y su amor por Jesús se vieron superados por el miedo. La negación es más que un acto de traición, es un reflejo de su vulnerabilidad humana, de una fe puesta a prueba y de un amor que, aunque genuino, no fue suficiente en un momento crítico. Pero esta caída de Pedro no es el final de su historia, es el comienzo de una profunda transformación que lo llevará a una mayor comprensión de su propia fe y de la gracia de su Maestro. ¿Por qué Pedro negó a Jesús, a pesar de ser uno de sus discípulos más cercanos? Para comprender sus motivos es necesario considerar varios factores emocionales, psicológicos y espirituales que se entrelazan en esa noche de traición y sufrimiento. Uno de los principales factores es el miedo. Pedro estaba rodeado por guardias y enemigos, enfrentándose a la posibilidad de ser arrestado y sufrir el mismo destino que Jesús. En esos tiempos, la crucifixión era una de las formas de castigo más brutales y humillantes. Representaba no solo la muerte, sino también la deshonra pública. El miedo a ese destino probable para él pudo haberlo llevado a responder impulsivamente, actuando desde un instinto de supervivencia. Pero la negación de Pedro no fue solo por miedo a la muerte, también fue motivada por una profunda confusión y desilusión. Para Pedro y los demás discípulos, Jesús era el Mesías, aquel que debía traer libertad y redención a Israel. Sin embargo, ver a Jesús arrestado, humillado y tratado como un criminal desafiaba todas sus expectativas. Pedro, al igual que muchos de los seguidores de Jesús, aún no comprendía que el reino de Dios que Jesús predicaba no era un reino político o militar, sino uno espiritual. Esta incomprensión y la aparente derrota de Jesús podrían haber causado en Pedro un momento de duda que, combinado con el miedo, lo llevó a negarlo. Además de la confusión, algunos estudiosos sugieren que en el fondo Pedro enfrentaba una lucha interna de identidad y autoconfianza. Aunque era impulsivo y seguro en sus declaraciones, Pedro también era profundamente humano. Desde el principio, Jesús lo desafió a ser más de lo que él mismo creía posible, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Pero en ese momento de prueba, Pedro tuvo que confrontar sus propias limitaciones y debilidades. La promesa de ser la roca se convirtió en un peso que, en el momento crítico, no pudo sostener. La negación también puede interpretarse como una representación de la vulnerabilidad humana frente a la presión social y el peligro. Al igual que muchos creyentes enfrentan desafíos en su fe en momentos de adversidad, Pedro se encontró dividido entre el amor y la lealtad a Jesús y el miedo de perder la vida. En lugar de actuar con valentía, su humanidad lo llevó a ceder al temor, reflejando así la lucha universal entre la fe y la fragilidad humana. La negación de Pedro, entonces, no es un simple acto de traición, sino una confrontación profunda con su propia identidad, sus miedos y sus expectativas sobre Jesús. En ese momento, Pedro, quien había sido uno de los primeros en proclamar a Jesús como el Mesías, se enfrenta a la revelación de su propio corazón. Y aunque sus razones para negar a Jesús son complejas y están envueltas en una serie de emociones,
su historia nos muestra que incluso aquellos llamados a roles importantes en la fe son vulnerables, recordándonos que el arrepentimiento y la redención siempre son posibles después de nuestras caídas. Tras la tercera negación, al escuchar el canto del gallo, Pedro se da cuenta de lo que ha hecho y es abrumado por la culpa y el remordimiento. La profecía de Jesús se ha cumplido. En ese instante, Pedro se ve a sí mismo en toda su fragilidad humana, un hombre que, a pesar de su devoción, ha fallado a su maestro en el momento más crítico. Sale del patio y, en completa soledad, llora amargamente. El arrepentimiento de Pedro es profundo. Siente no solo la culpa de haber negado a Jesús, sino la vergüenza de haber caído en aquello mismo que había prometido evitar. Sus lágrimas no son solo de tristeza, son el reflejo de una conciencia que comprende el peso de su traición. Para Pedro, esta es una prueba espiritual. El roca que Jesús había proclamado ahora se siente quebrado y frágil. Pero en su arrepentimiento también hay un despertar espiritual. A través de su dolor, Pedro comienza a comprender la profundidad de la compasión y la gracia de Jesús. Aunque ha caído, este acto de negación lo llevará a un entendimiento más profundo de la misericordia divina y su necesidad de redención. Su historia no termina en esta negación. Es aquí donde comienza una transformación que lo llevará a ser un líder fortalecido, consciente de sus debilidades, pero también de la gracia que le permitirá levantarse y cumplir con el propósito que Jesús le había encomendado. La negación de Pedro tiene un simbolismo poderoso en la fe cristiana. En ella se refleja la fragilidad humana, incluso en quienes han sido llamados a una misión sagrada. Sin embargo, lo más sorprendente es el perdón y la restauración que Pedro recibe. Tras la resurrección, Jesús busca a Pedro y en un encuentro cargado de simbolismo le pregunta 3 veces: ¿me amas? Cada una de estas preguntas le permite a Pedro reafirmar su amor y compromiso, anulando así las 3 negaciones. Este acto de perdón y reconciliación no solo restaura la relación entre Pedro y Jesús, sino que también lo prepara para su papel como líder de la iglesia. Este reencuentro no es una simple absolución, es una muestra de la gracia transformadora de Jesús. Pedro, quien había caído, ahora se levanta con una nueva comprensión de su propia fe. Ha experimentado el perdón divino de una manera personal y profunda, y este encuentro lo fortalece espiritualmente, convirtiéndolo en el líder que guiará a los primeros creyentes. La negación y la redención de Pedro se convierten entonces en un mensaje central de esperanza y gracia en la vida cristiana. Aunque caigamos, la misericordia de Dios nos brinda siempre una oportunidad para volver a Él. La historia de Pedro nos ofrece una lección poderosa sobre la condición humana y la naturaleza de la fe. A través de su negación, vemos cómo incluso aquellos con una fe profunda pueden enfrentar momentos de debilidad. La experiencia de Pedro es un recordatorio de que todos, en algún momento, podemos fallar o flaquear en nuestras convicciones cuando nos enfrentamos a presiones externas o a nuestros propios temores. Pero la transformación de Pedro también nos enseña que la fe no se trata de ser perfectos, sino de tener el valor de regresar y reconciliarnos con Dios, incluso después de nuestras caídas. Su historia muestra que la redención es posible para todos y que nuestras debilidades no definen nuestro propósito, sino que pueden ser el comienzo de una fe más fuerte y auténtica. La gracia que Pedro experimenta es la misma gracia que, según el mensaje cristiano, está disponible para todos aquellos que buscan a Dios sinceramente, recordándonos que no hay error tan grande que no pueda ser sanado por el amor y el perdón divinos. La historia de Pedro
desde su valiente seguimiento hasta su negación y posterior redención, es un reflejo profundo de la vida espiritual. Su caída no fue el final, sino una puerta hacia una transformación más auténtica y duradera. A través de su negación y arrepentimiento, Pedro encontró una fe más madura, una fe que había sido probada y fortalecida en el crisol de sus errores. Pedro pasó de ser un discípulo impulsivo a un líder comprometido que guiaría a la iglesia en sus primeros pasos, llevando el mensaje de gracia y perdón que él mismo experimentó. Su historia es un recordatorio eterno de que nuestras fallas no definen nuestro futuro y que siempre hay una oportunidad para redimirnos y cumplir el propósito al que hemos sido llamados. A través de Pedro aprendemos que la fe, aunque vulnerable, tiene el poder de levantarnos, de reconstruirnos y de guiarnos hacia un camino de reconciliación y propósito renovado. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.